Les saludo con mucho gusto en el nombre del Señor. Agradezco la presencia de cada uno y la oportunidad y responsabilidad de ser el portador de su palabra. El mensaje está orientado hoy a hacer la diferencia. Se podría decir que el texto clave lo vamos a encontrar en Ezequiel 22:30. La idea central, se podría decir, del mensaje. Sin embargo, un poco a modo introductorio, a modo de introducción, para ir contextualizando lo que es el mensaje en sí. Hacer la diferencia. ¿Es difícil hacer la diferencia? Depende. Depende, porque hacer la diferencia es ir en contra de la corriente un poco. Es ir en contra de lo que el común o la mayoría hace. Entonces depende qué diferencia quiero hacer. La Biblia siempre habla de un remanente, de una pequeña manada, de un número reducido de hombres. Vemos el caso de Noé, lo vamos a pasar por ahí, un justo. El caso de Lot, un justo. El caso de Josué y Caleb, 2. De todos los espías que fueron, 2. Y siempre vemos una pequeña porción haciendo la diferencia. En el caso de Elías, le pedí a Dios, quítame la vida porque quedo yo y nadie más que quiera servirte. Aunque Dios le dice todavía hay un número de personas que no ha doblado su rodilla. Pero significativamente ese número comparado numéricamente con el pueblo era insignificante, era menor, era poquito. Siempre el remanente es una pequeña porción. Entonces, cuando hablamos de hacer la diferencia, estamos hablando de hacer la diferencia ante los ojos de Dios. Ante los ojos de los hombres, hacer la diferencia es muy difícil. Va a pasar desapercibido usted. Si usted es el único y estudia en la universidad o colegio que está en contra de la corriente, va a ser una excepción, va a pasar invisible. En su trabajo, en su barrio, si usted intenta hacer la diferencia como cristiano, posiblemente también va a pasar invisible. Y así, en general, en la sociedad, si tratamos de hacer la diferencia, vamos a pasar inadvertidos. Pero lo que vamos a entender en esta oportunidad es que ante Dios nunca vamos a pasar desapercibidos. En cada logro o en cada al menos esfuerzo de hacer la diferencia a los ojos de su voluntad, siempre vamos a ser plenamente identificados por Dios. Vamos a pensar, antes de pasar a Ezequiel, en 2 pasajes de la Escritura. Al menos uno de ellos muy conocido. Jeremías 33:3. Clamar a Dios. ¿Y qué ocurrirá? Yo te responderé, dice la palabra. Pero vamos a leerlo. Ejercitemos, ¿no es cierto?, lo que es tomar la Escritura, buscar un pasaje y leerlo. Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, posiblemente responderé. No, y la promesa es clara. El Señor va a responder cuando clamamos a Él. Y un último versículo, Salmo 138, versículo 3. Casi se me abrió la página. Salmo 138, 3. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. El Señor responde, hermano. El Señor restaura. El Señor sana. El Señor fortalece.
cuando clamamos a Él. A veces clamamos en direcciones equivocadas y no tenemos respuesta. Sin dejar de hacer lo que esté a nuestro alcance, hermano, ese es el punto. Sin dejar de hacer lo que esté al alcance suyo o mío, nunca dejemos de clamar a Dios, porque Él está pronto a responder, está pronto a acudir a nuestra necesidad. Siempre en la palabra vamos a encontrar una expectativa de Dios en que Él quiere nuestra restauración. Vamos a encontrar, como anticipaba el hermano, posiblemente palabras duras, palabras ásperas. Pero hay un mensaje detrás de eso, un propósito de Dios que siempre termina en esperanza, que siempre termina en un llamado al arrepentimiento, que siempre nos apunta hacia un propósito eterno, que es más allá del problema que podamos estar pasando en este mundo. Y ahora ya, con eso en mente, vamos a ir a Ezequiel. Y me di el trabajo de ver estos dos versículos con ustedes, porque es bien desalentador, es bien pesimista el pasaje que vamos a ver. Pero el mismo autor, Ezequiel, en dos oportunidades, vamos a verlo si es necesario, dice de parte de Dios: no quiero la muerte del pecador, quiero que se arrepienta y viva. Eso está en el capítulo 18 y el capítulo 33. ¿Bien? Es bien desalentador, pero vamos a sacar una enseñanza. El Señor va a hablar a nuestra vida con este mensaje desalentador. Ezequiel, capítulo 22. Había, o hubo, una particularidad en este profeta, a diferencia de todos los demás, excepto un caso especial. A diferencia de este profeta, los demás profetas, también llamados por Dios, cumplían distintos oficios. Algunos rey, algunos pastor, etc. Este profeta era sacerdote, se preparó para ser sacerdote. Entonces, como él presenta la revelación de Dios de una manera totalmente distinta a cualquier otro profeta, que no tiene una formación sacerdotal. Y es bien interesante cómo Ezequiel enfoca todo lo que es el mensaje de Dios desde una visión sacerdotal. Solo hubo un profeta que tenía ascendencia también sacerdotal. Se lo dejo de tarea. Está en el Nuevo Testamento. Bien, aquí llegamos a Ezequiel capítulo 22, y este capítulo se desglosa en 4 partes básicamente, 4 llamados más o menos a lo mismo. Este es un llamado de atención. Bien, vamos a leer del versículo 1. Enriquece mucho leer el capítulo entero. Yo había tenido la tendencia de, veamos del versículo 23 al 31 solamente, pero contextualiza bastante leerlo entero. Así que vamos. Ezequiel 22:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre, en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma,
para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en sus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día. Y has llegado el término de tus años, por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, ponga mucha atención con esto, cada uno según su poder se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios despreciasteis y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a los prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Podemos detenernos un poco. Hay mucho énfasis en la palabra sangre, derramamiento de sangre. Bueno, entendemos, por lo que la Escritura misma enseña, la sangre representa lo que es la vida de la persona. Cuando alguien derrama su sangre, derramó su vida. Vemos el caso de Abel, Jesús derramando su sangre en la cruz, es vida. ¿Bien? Entonces, aquí las malas obras habían llegado al punto de matar. Usted se dio cuenta en la tremenda lista de cosas que estaban ellos practicando. En Levítico 17, básicamente, es la lista completa. O sea, de todo lo que no tenían que hacer, lo entendieron como que lo que tenían que hacer. Y uno dice, bueno, pero era un pueblo ignorante de la voluntad de Dios. Y no, estamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo instruido por Dios. Un pueblo que no tenía la excusa de la ignorancia. Entonces, uno se turba. Y del versículo 6 al 12, 7 versículos, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo es posible que todas estas cosas hayan ocurrido en este pueblo? Y efectivamente estaban ocurriendo cosas atroces, como muchas veces la Escritura dice, peor que en las naciones que no me conocen, dice Dios. Peor que en las naciones que no me conocen. Es terrible. Si usted se detiene en el versículo 11. Bueno, realmente podemos ver la lista y básicamente hay un quebrantamiento a lo que es la ley de los 10 mandamientos, como se conoce, que es de alguna manera la base de todo, lo que es el amor al Dios por sobre todo, ¿verdad? Y al prójimo como a uno mismo. Si usted se da cuenta, el profeta, que también es sacerdote, va estructurando esto de esa manera. Es terrible, porque lo básico era la comprensión, y hasta el día de hoy la gente entiende lo que son los 10 mandamientos sin ser judío, sin ser cristiano, como simple cultura.
Del versículo 13 en adelante dice: y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia, y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Esta idea también ha sido reiterativa en lo que hemos leído. Había una advertencia de Dios en que ellos iban a ser esparcidos si procedían como las naciones antes de ellos. De hecho, si nos remontamos a Deuteronomio, dice que la tierra vomitaba a sus moradores por las prácticas que ellos hacían. Y Dios les advierte que si ustedes repiten esas abominaciones, la tierra también los va a vomitar a ustedes. Y es una, obviamente, ¿verdad?, metáfora para referirse a ser expulsados de la tierra. No fueron elegidos por ser mejores que los que estaban ahí, ni por ser más fuertes, los vencieron. Había, y continúa en pie, un proyecto divino, un plan de salvación para todo el mundo, para todas las naciones. Y aquí se está cumpliendo, en que Dios tome este pueblo, lo introduzca, las demás naciones sean expulsadas, y así llega el Cristo, ¿verdad?, que es el Salvador para el mundo entero. 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria, por tanto, he aquí que yo consumiré en medio de Jerusalén. Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender el fuego en él para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Esta es una figura que quizás para usted no es muy familiar, pero sí para ellos, algo muy cotidiano, fundir. Nosotros compramos todo procesado. Ya lo único que falta es que paguemos porque se use la ropa que necesitamos comprar, o que alguien se coma el alimento que necesitamos comer. Nosotros compramos listo para todo. Pero la figura de fundición era algo muy común en ese tiempo. Y habla de escoria, versículo 18. ¿Qué es la escoria? Bueno, básicamente es el desecho, es la mugre, digámoslo así, es la porquería que viene cuando uno funde los metales preciosos o no tan preciosos. La mugre se va hacia arriba y flota. Esa es la escoria, lo que no sirve para nada. Entonces, cuando uno toma metales y están contaminados o están sucios, se funden, se refinan eso y se elimina la escoria, que es lo que queda flotando como basura. Y ahí queda el material, en este caso, por ejemplo, habla del bronce, de la plata, puro, refinado. Y ese es un proceso espiritual que está anticipando el Señor. Y obviamente la figura es un paralelo, porque para ellos se le avecina un juicio de Dios, un castigo, consecuencias de haber
vivido como se describió en el anterior pasaje del mismo capítulo. Entonces, esta es una figura que habla de que a veces, como decimos, como dicho, ¿verdad?, tenemos que pasar por el fuego para ser probados, para ser purificados. Lo mejor sería andar en los caminos de Dios y así no tener que ser purificados. Pero cuando somos el pueblo de Dios, cuando somos hijos de Dios y no andamos conforme a su palabra, el Señor, que tiene cuidado de su pueblo y de sus hijos, nos hace pasar por este proceso de purificación, que normalmente va a ser algo doloroso, insisto, por las consecuencias. Porque si el pecado es malo, tiene consecuencias. Y si no fuera malo, no habría consecuencias. Y diríamos, ¿y qué tiene malo pecar? No pasa nada. Y sabemos que no es así. Y la última consecuencia, la peor de todas, ser excluido eternamente de la presencia de Dios. Entonces, esta figura ya es de purificación. El juicio de Dios se ha ya decidido y viene el castigo. Vienen las consecuencias de no haber hecho la voluntad de Dios. Esforcémonos, ¿no es cierto?, en no tener que ser purificados, esforzándonos en hacer la voluntad de Dios. Es un llamado en ese sentido. Ahora, la misma palabra, 1 Juan, nos dice que no pequemos, pero que si pecamos, tenemos nuestro abogado para defendernos. Pero, ¿de qué pecado? ¿Del pecado deliberado? No. Del pecado por nuestra humanidad, por nuestra debilidad. A veces eso puede ser porque somos personas iniciadas recién, o porque somos personas, ¿verdad?, que no hemos madurado, que llevamos mucho tiempo, etc. Las causas son diversas, pero el punto es que tenemos un abogado cuando pecamos por algún tipo de debilidad, por algún tipo de deficiencia. Pero tenga usted por seguro que este abogado no va a llegar a la audiencia si el pecado fue totalmente por voluntad, por mi decisión de pecar, de no hacer la voluntad de Dios. Importante tener eso en cuenta. Y nos vamos acercando ya a la última porción de este pasaje. Y esta última porción, nuevamente el profeta vuelve a decir lo mismo. O sea, terminó la primera visión, que, como yo le anticipé, era bien desalentadora. Y aquí vuelve a venir palabra de Dios, pero hay de alguna manera una esperanza. Versículo 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día de furor. Hay conjuración de tus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mi día de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. Derramaron sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas, y sus profetas cubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Y nos vamos a detener ahí, faltando 3 versículos para terminar el capítulo. Hasta antes uno podría decir: sí, el pueblo era malvado, ¿verdad? Testigos falsos, violaron a su propia hermana. Sí, el pueblo se había pervertido, pero había líderes. Sin embargo,
Versículo 6 dice: he aquí los príncipes, según el poder que tenía cada uno, se esforzaban en hacer lo mismo. Y uno podría decir: bueno, ya nos fallaron los líderes, pero nos queda lo último. Nos queda los sacerdotes, nos queda el ministerio de los profetas. Y aquí ya no nos queda nada. Porque empieza a hablar en pocas palabras de otra figura que es la de la lluvia. Así como le expliqué recién lo que era lo del horno, a grandes rasgos, también la lluvia es una figura de purificación. La figura más literal, la del diluvio, ¿verdad? Vamos a pasar por ahí como le había comentado. Pero aquí está hablando de conjuración en medio de los profetas. Está hablando de los sacerdotes que violaron su ley. Realmente no queda nada. La última línea de defensa es lo espiritual. También había sido vulnerada. Y aquí se cumple un versículo por el que yo pasé muy rápido, pero quería este panorama completo para devolverme al versículo 12. Segunda parte del versículo 12. Y a tus prójimos defraudaste con violencia, lo que es el prójimo. Conclusión de todo lo anterior, que básicamente, como le decía, estatutos de Levítico ordenados, mandamiento a mandamiento, y haciendo un contraste fuerte con lo que era amar a Dios y al prójimo. A tu prójimo defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Te olvidaste de mí. Como nación, como pueblo, se había olvidado de él. ¿A dónde está el remanente? ¿A dónde están los pocos que hacían la voluntad de él? Dios mandó juicio, y esto ya es el decreto de que el juicio venía, porque aparentemente nadie estaba haciendo la diferencia, ni los príncipes o las autoridades, ni siquiera los sacerdotes, mucho menos el ciudadano israelita común del pueblo, que veía a sus autoridades hacer todo lo injusto, todo lo malo, y hasta los mismos sacerdotes, incluso profetas, dice aquí, se habían conjurado para hablar mentiras. Terrible, desalentador total. Si yo hubiera sido israelita, en este momento hubiera preferido no serlo. O sea, si me hubiera tocado vivir en los tiempos de Israel antiguo, ojalá antes o después de esta circunstancia. Aquí estaba mal, muy mal Israel, habiéndose olvidado de su Dios. Olvidado de su Dios. Versículos 29 al 31. Con todo lo anterior en mente, o parte de ellos, tenemos una retención quizás del 100%, pero ya tenemos la idea, ¿no es cierto? Contextualmente. Versículos 29 al 31. Mire cómo concluye. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacían violencia y el extranjero oprimía sin derecho. Hasta el último hay violencia. Hasta el último dice opresión. Amor al prójimo, para nada. Temor a Dios, para nada. Y busqué, dice el Señor. Y busqué. Porque yo decía al principio, hermano, visita, a veces tratamos de hacer la diferencia, pero somos tan insignificantes para el número que pasamos inadvertidos o somos invisibles. Nadie supo lo que estábamos opinando o haciendo. Muchas veces porque no querían ver,
otras porque literalmente uno entre 1000 pasa inadvertido, uno entre 100 ya pasa inadvertido. Y cuando hablamos de millones, totalmente invisibles a los ojos de los hombres. Pero Dios dice, y busqué entre ellos, con toda esta tremenda situación donde no se veía nada de esperanza ni alentador, Dios se preocupa. Dios no envió a destruir Sodoma y Gomorra porque Él veía a todos haciendo lo malo. Él fue a ver. ¿Cómo es posible que no haya uno o dos que... Y ahí Lot, el único, que fue sacado fuera. Y si pensamos en el tiempo de Noé, podríamos decir, bueno, un hombre en toda la humanidad existente, ya más o menos 1500, 1600 años desde Adán, en el calendario desde ese punto de vista, ya se había corrompido completamente la tierra. Más o menos estamos hablando de ese tiempo, entre 1500 y 1600 años, desde que Dios había puesto al primer hombre en la tierra hasta el tiempo de Noé. Y había un hombre haciendo la diferencia. Los que lo conocían o lo veían, se reían. Era el único en todo el planeta de ese momento. Y no estaba poco poblada la tierra, estamos hablando de 1500 y algo años, desde que Dios había creado a Adán. Pero para Dios no fue invisible. Y vamos a ir para ahí. Vamos a ir para ahí. Y aquí Dios se preocupa del detalle, del que está haciendo o tratando de hacer la diferencia. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, para que no viniera esta ruina tan grande, para que no vinieran las consecuencias de hacer todas estas maldades, perversiones, injusticias. Y no lo hallé, dice. Y no lo hallé. Hermano, en Sodoma y Gomorra todavía no existía Israel. En Sodoma y Gomorra se halló un justo. Y en Israel no se halló. Vamos a devolvernos en tiempo harto. Génesis. Capítulo 6. Dice, habla de la maldad de los hombres. De hecho, es el título que lleva en Reina Valera este párrafo. No necesariamente tiene que ser el mismo en NBI o en otra traducción, pero la idea va a la par, va paralela. Habla de la maldad de los hombres. ¿Y qué ocurre? Del versículo 1 al 7, Dios se duele de haber creado al hombre. Dios ve que, claro, tenía la capacidad de hacer lo malo, pero nunca pensó que iba a llegar hasta tal extremo, en el sentido de que si Dios creó al hombre, puso algo de él en el hombre, algo tiene que germinar el hombre también, de bondad, algo. Y del 1 al 7, Dios simplemente terminó diciendo: traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
se acabó. Y Dios puede haber dicho, mala idea. ¿Usted cree que Dios no sabía que había un hombre justo? Que se llamaba Noé. Obviamente sí, se sabía. Pero Dios puede haber dicho, uno no es ninguno, decimos nosotros. Da lo mismo uno. ¿Cuántos hombres había después de 500 y tantos años de haber creado a Adán? Muchos. Más encima vivían cualquier cantidad, no se morían nunca. Casi llegaban a los 1000 años, pasaban los 800. Uno no es ninguno, puede destruir todo. Pero la palabra aquí no termina en el 7, termina en el 8. Y el 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé no pudo hacer la diferencia en su tiempo. No marcó ni una diferencia, pasó invisible, inadvertido. Pasaba por loco, pasaba por tonto. Pero él, siendo un hombre justo, no pudo, ¿verdad?, ser un parámetro, por decirlo de alguna manera, para los demás que estaban haciendo lo malo. Aunque lo eran. Pero ante los ojos de los hombres, muchos ni sabían que existía, posiblemente. Pero Dios sabía. Y sabemos la historia de Noé. No vamos a irnos al capítulo 7 y al capítulo 8, ¿no es cierto? No es necesario. Con este poquito que tomamos del 6 ya nos acordamos de gran parte de esa historia. Sin embargo, volviendo a Ezequiel 22, versículo 30, Jehová buscó a alguien que hiciera la diferencia para que la tierra, para que el pueblo no sufriera el furor, la ira de Dios, ni las consecuencias de haber pecado tan en sobremanera. Y no lo halló, hermano. Pero cuando alguien está haciendo la diferencia, aunque pase inadvertido para los hombres, tenga en cuenta que nunca va a pasar inadvertido para Dios. Versículo 31, el último del capítulo, dice: por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Lo invito a devolverse, estamos todos en Ezequiel, al capítulo 18. El mismo libro, un par de capítulos antes, Dios le habló al pueblo. Aunque, y usted puede ver cómo comienza el libro, el pueblo no lo iba a escuchar. Dios envió a Ezequiel, aunque el pueblo no lo iba a oír. Pero Dios envió un llamado al arrepentimiento. Y mire lo que está en el corazón de Dios. Versículo 32. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Dios pues, y viviréis. Mire lo que está en el corazón de Dios en el capítulo 18, antes del 22. ¿Usted cree que con el juicio de Dios en el capítulo 22, que fue terrible, cambió eso en el corazón de él? Vamos al 33:11, adelante. Diles, vivo yo, dice el Señor Jehová,
que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Cambió eso en el corazón de Dios? No. Y podríamos pasarnos al Nuevo Testamento y ver las palabras de Pablo a Timoteo o del apóstol Pedro, que afirman que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y alcancen la vida eterna en Cristo Jesús. No ha cambiado nunca. Eso estuvo en el corazón de Dios desde antes de crear el hombre y va a estar hasta el último día en que el hombre esté en esta tierra. Pero las personas que no acepten a Dios como el Señor van a sufrir las consecuencias de vivir sin Dios. Amén. Y vivir sin Dios, hermano, es vivir totalmente a la deriva espiritual. Podemos tratar de ser buenos, podemos tratar de hacer lo justo. Sin Dios vamos al fracaso. Él es el que nos guía, es el que nos justifica cuando no cumplimos esa expectativa. El que nos guía, el que nos corrige. Cuando usted se desaliente, hermano, puede ser hasta en la congregación, puede ser en el lugar de trabajo, puede ser en cualquier parte, Señor. Y uno se desalienta, a veces dice, soy el único, como Elías. Yo no sé, hay poca información de eso, pero ¿qué pensaba él? Era el único sobre la faz de la tierra haciendo lo justo. ¿Y por qué lo hacía? ¿No le pasaba por la mente el decir, ¿y por qué soy justo si todos defraudan? ¿Y por qué digo la verdad si todos mienten? ¿Y por qué trabajo si todos roban? Etcétera. ¿Pasaría eso por la mente de Noé? ¿Y luchaba contra eso? ¿O era su naturaleza ser así? ¿Rompió el molde y hizo la diferencia? Bueno, ese es el llamado de Dios ahora a nosotros, a hacer esa diferencia. Y no importa que usted pase como invisible donde esté, porque para Dios nunca va a pasar invisible. Y Él está buscando. Él buscó en Israel, no halló a nadie, pero Él está buscando en su iglesia. Y estoy seguro de que hay más de alguien, porque hay más recursos, porque Noé no tenía la ley, ni la adopción de hijos, ni la guía del Espíritu Santo, ni las promesas que tenemos nosotros declaradas de Dios, etc. Si así hubo un hombre que marcó la diferencia en el mundo antiguo, tienen que ver muchos hombres que marcan la diferencia hoy día, hermano, porque las promesas están declaradas. No solamente por un tema de conciencia, sino por un tema de revelación, hermanos. Tiene que haber muchos. Y yo te invito, hermano, a que seamos uno de esos que hacen la diferencia. Como les digo, lográndolo o esforzándonos. Dios nos quiere ver luchando por hacer la diferencia. Que Dios les bendiga. Amén.